Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre los gráficos lineales. ¿Qué son los gráficos lineales? Para que comprendan mejor vamos a ver esta tabla, este gráfico lineal. Este gráfico lineal trata sobre la evolución del coronavirus. Básicamente trata de la evolución de los casos, de las tasas de recuperación, es decir, las personas que se recuperan de la enfermedad, y de la tasa de mortalidad. ¿Listo? Entonces, lo que vemos, la línea anaranjada es la tasa de casos, ¿cierto? Personas que se contagiaron. Entonces vemos abajo que está dividido en el mes de enero, febrero y marzo. Entonces, a través del mes de enero, desde el 22 de enero tenemos 580 casos, el 25 tenemos 2051 casos, el 28 6058 y así va subiendo progresivamente. ¿Qué es lo que vemos en esa línea que va ascendiendo, cierto? Que va yéndose hacia arriba, es decir, cada día hay más casos. Entonces, eso es lo que nos muestra más o menos el gráfico lineal. Cómo es que está progresando, si es que está de repente disminuyendo o si está subiendo, ¿cierto? Lo que vimos de repente acá en el 12 de febrero es que de tal manera no disminuyó, pero se mantuvo, ¿cierto? Pero después siguió subiendo. Entonces, eso es lo que vemos. ¿Qué es lo ideal ahora? Que obviamente esta tasa o esta evolución baje, ¿cierto? Pero bueno, esto es en el caso de enero, febrero, marzo, que fue subiendo los casos de contagiados. En el caso de tasa de recuperación, de igual manera, se divide entre el mes de enero, febrero y marzo y vamos viendo cómo sube o cómo baja, ¿cierto? Algunos días es 41% las personas que se recuperan, otros días son más personas que se recuperarán como 71%, 78%, 92%, etc. Y después en la tasa de mortalidad vemos que es más baja que la de contagiados, ¿cierto? Ahí los primeros días hubo 259, 426 y así fue subiendo, pero no fue tan alto como el caso de los contagiados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué nos está mostrando esta gráfica lineal? Nos está mostrando a través del tiempo cómo evoluciona. En este caso, cómo evolucionan las personas que fueron contagiadas. En otro caso te va a mostrar de repente cómo evolucionan las ventas de un producto, cómo evolucionan las notas, cómo evoluciona lo que sería de repente a través de las semanas, el reporte de ventas, de, de mortalidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un gráfico lineal? Un gráfico lineal está formado por una serie de datos, que es lo que vimos anteriormente, datos sobre contagiados, datos sobre personas que se recuperaron, etcétera. ¿Ok? Entonces nos muestra una serie de datos por puntos, es decir, cada día tenía un punto, ¿cierto? Que se iba subiendo, subiendo de acuerdo a las cifras, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis con la evolución del tiempo. Comprensión, comparación, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo, vemos lógicamente que si la tabla sube, la línea sube, significa que hay más contagiados. Si es que baja, significa que están disminuyendo. Y también lo podemos analizar, ¿cierto? De acuerdo a los meses, etcétera. Entonces, para entender mejor este ejemplo, para entender mejor este concepto, disculpe, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Nos dice, la señora María reporta las ventas de zapatillas que hace durante la primera semana del mes de febrero para ver si su negocio está yendo bien o está yendo mal. Entonces ahí vemos que la señora María que quiere analizar si su negocio está yendo bien para de repente poder seguir o en todo caso ya no vender zapatillas. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En amarillo, una tabla de frecuencia. Esta tabla ya la hemos visto antes. ¿De qué trata esta tabla? Trata de poner los datos ordenadamente. Los datos de acuerdo al tiempo, de acuerdo a cualquier factor, en este caso es el tiempo, ¿cierto? Y en la columna del tiempo ponemos los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero faltó domingo. No, no necesariamente tienen que estar todos los días o todos los meses, es de acuerdo. Por ejemplo, acá la señora María no trabaja el domingo, entonces solamente ponemos de lunes a sábado, ¿ok? Y a la derecha ponemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces que se repite. Por ejemplo, el lunes, ¿cuántas veces se repite una venta?
8 veces. Es decir, el día lunes la señora María tuvo 8 ventas, el día martes tuvo 12 ventas, el día miércoles 5 ventas, el día jueves 15 ventas, el viernes 20 y el sábado 30. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para realizar nuestra tabla de frecuencia? Primero hacemos nuestra línea, ponemos una flecha horizontal y una flecha vertical que se unan, ¿cierto? Formando una L, como vemos acá. Después ponemos en la parte de abajo nuestros datos de acuerdo al tiempo, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Se puede poner en este caso días, semanas, meses, cualquier factor temporal, ¿ok? Incluso años. Después en la parte vertical ponemos las cifras. En este caso lo dividimos de 5 en 5. Eso sería la frecuencia. Acuérdense que es la frecuencia, el número de veces que se repite el factor. En este caso, ¿cuál es el factor? Las ventas, ¿cierto? Entonces el día lunes, ¿cuántas ventas se repitieron? ¿Cuántas ventas se hicieron? Tal número, ¿ok? Entonces después, para poder nosotros tener una tabla más precisa, que quiere decir al momento de graficar hacerlo de mejor manera, podemos hacer estas líneas casi transparentes o líneas entrecortadas, ¿cierto? Entonces lo hacemos de manera horizontal para los números de la frecuencia y de manera vertical para los días de la semana. Así vamos a poder identificar puntos. Después lo que tenemos que recordar es la tabla de frecuencia, lo que vemos arriba, ¿cierto? Los días de la semana y la frecuencia. Entonces, empezamos a ubicar en orden, es decir, desde el primer día hasta el último. El primer día, ¿cuál fue? El día lunes. Entonces, ubicamos en la tabla el día lunes en el número 8, ¿cierto? Entonces, más o menos lo ubicamos dentro del número 8. Acá se movió un poco. Después ubicamos hasta del lunes hasta el martes. De lunes a martes, ¿cuánto se movió? De 8 a 12, ¿cierto? Entonces, ubicamos en la tabla el número 8 y ubicamos el número 12, que es lo que vemos ahí que se intersecta en el martes. Después, en el miércoles, ubicamos el número 5. ¿Por qué? Porque bajaron las ventas, ¿cierto? Entonces, ubicamos el número 5 y después vemos que del miércoles para el jueves ascendió al 15. Entonces, ubicamos el número 15 y colocamos nuestra línea en esa posición. Después del jueves para el viernes subió, ascendió a 20. Entonces, también ubicamos nuestra línea hasta el número 20. Y después del viernes para el sábado subió mucho más, hasta 30 ventas, ¿cierto? Entonces dejamos nuestra línea ahí porque es los datos que tenemos, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que de repente en un inicio fue un día descendió, ¿qué quiere decir? Las ventas bajaron, pero después fueron subiendo en el transcurso de los días. Entonces podemos ver que el negocio de la señora María está marchando correctamente porque cada día tiene más ventas. Listo, otro ejemplo. Por ejemplo, Mateo quiere saber el reporte mensual de sus notas en el curso de matemática y saber si progresó o de repente le está yendo mal en el colegio. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra tabla de frecuencias. Ponemos el mes y las notas. En el mes vamos a poner desde el mes en el que estuvo hasta en la actualidad, que es el mes de agosto. Entonces ponemos desde marzo hasta agosto. Y en sus notas vamos a poner las notas del examen mensual que tuvo cada mes. Por ejemplo, en marzo tuvo de nota 15, en abril bajó su nota a 12, en mayo se mantuvo en 16, en junio también se mantuvo y en julio subió un poquito a 17, en agosto subió a 18. Listo, entonces lo primero ya saben, tenemos que tener nuestra línea en forma de L. Abajo ponemos nuestros datos temporales, en este caso vamos a poner los meses y de manera vertical vamos a poner la frecuencia. Listo, entonces recordamos nuestra tabla y empezamos a ubicar. Primero ubicamos desde el mes de marzo, que partimos en el número 15, hasta el mes de abril, que bajó hasta el número 12, ¿cierto? Después subimos hasta mayo en el número 16, que es la nota que tuvo. Después se mantuvo en 16, así que simplemente es una línea horizontal. Después, en julio fue subiendo un poco a 17 y en agosto finalmente subió a 18. Entonces, esa es nuestra tabla. Lo que vemos es que primero bajó, después se mantuvo y después fue subiendo. Entonces,
parcialmente sus notas están de manera correcta, es decir, están ascendiendo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos muestra la tabla de frecuencia, el progreso a través del tiempo, de manera gráfica. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería todo. Para cualquier consulta o duda, me lo escriben.